segmento en Desafío 2018, Desafíos Económicos. Aquí con el flamante columnista Emanuel Álvarez Agis. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, Manuel. Ex viceministro, consultor, académico, profesor y a partir de hoy, además, dedicado a la tarea de columnista. La primera, se viene el 8M, así que elegiste economía feminista. Elegimos porque la verdad que para hablar de una visión alternativa de la economía, nada mejor que la economía feminista, que es claramente una rama de la economía que trata de explicar algo que la economía tradicional no puede explicar, que es las diferencias que hoy por suerte todos conocemos que hay, evidentemente no solo sociales, no solo políticas, sino también económicas entre hombres y mujeres. Creo que ese es un punto que en el 8M nos lleva a reflexionar sobre eso. Déjame que te cuente brevemente qué dice la teoría tradicional sobre las diferencias entre el hombre y la mujer. Básicamente dice que no existen en dos planos que son muy importantes, que no existen en lo salarial. Los economistas estudiamos durante 5 años que lo que ganamos tiene que ver con lo que aportamos a la producción, no con si somos hombre o mujer. Y segundo, y esto tal vez es el pecado original, digamos, de la ciencia económica, Adam Smith, el de la mano invisible, 1776, digamos, siglo XVIII, escribe un libro donde habla de la división del trabajo. ¿Te acordarás? La fábrica de alfileres, la división internacional del trabajo, pero página 59 de ese libro, invitamos a los curiosos a que lo visiten, dice qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres. Y en particular cuando habla de qué hacen las mujeres, dicen las mujeres, su trabajo es criar a los hijos. Entonces, ese es un poco el pecado, claro, ese es un poco el pecado original de la economía, y decimos pecado original no casualmente, porque vos sabés que también, según algunas teorías, todo lo malo que nos pasa es producto de la equivocación de una mujer que no pudo contener sus ganas de consumir, en particular una manzana. Entonces, la idea de este segmento va a ser un poco desafiar a el saber tradicional, el saber convencional. ¿Cómo? Para desafiar vamos a ver primero qué dicen los datos, digamos, evidentemente para ver si esas diferencias existen. Déjame pedir la primera placa donde vamos a ver básicamente cuáles son las diferencias salariales que hay entre hombres y mujeres. Hace poquito el presidente decía y hablaba de esta brecha. Fíjate, si vos sos hombre, en promedio en Argentina el salario privado registrado es de 17.000 pesos, si sos mujer es de 13.000. ¿Qué está en el medio? La línea de pobreza. O sea, si sos mujer, en promedio cobrás un salario que no te alcanza para no ser pobre. Y si sos hombre, sí. Esa es la primera diferencia fuerte y es un poco la brecha que el presidente hablaba en la inauguración de las sesiones ordinarias. Segunda placa, que pasa en el otro aspecto, que es el empleo. Fíjate esto, si sos mujer, tenés más probabilidad de estar desempleada que si sos hombre. 9,5 contra 7,3 el desempleo en los hombres. Eso siempre y cuando no consideremos como empleadas a la ama de casa, a la que cuida a la familia, a los mayores. Ese es el punto, digamos, porque estos datos parecieran indicar que si vos sos mujer, 1, es más difícil que encuentres trabajo, 2, cobras menos. Pero en realidad las mujeres en general trabajan más que los hombres y de hecho aportan a la economía más que los hombres. Déjame que te lo muestre en la tercera placa. Esto básicamente es un cálculo de cuánto aporta el trabajo que hacen las mujeres, no en la oficina, sino en la casa. Lo que la economía feminista llama trabajo reproductivo: cocinar, lavar, planchar, cuidar a los chicos, cuidar al abuelo, cuidar a la abuela, ocuparse de todos los quehaceres del hogar. Vos sabés que eso tiene un precio en la economía. Si vos contratás, viste que la gente contrata y dice, no contraté una empleada, contraté una chica que me ayuda en casa. Nunca escuchaste, contraté un hombre que me ayude en casa, porque el trabajo está feminizado. Por eso no están registrados, por eso no se pagan impuestos. Exactamente, pero fíjate cuánto le aporta al PBI, 20%. Viste que en general se dice que si Moyano para el país. En realidad, si las mujeres paran el país. Las mujeres aportan más al PBI que el sector primario de la economía, que la industria. Este es un dato muy poco conocido y muy revelador. Otra vez, las mujeres, si se midiera, lo que pasa es que quienes miden el Producto Bruto no consideran, no lo toman en cuenta. Si se midiera, pesaría más este segmento, trabajo reproductivo, las amas de casa, cuidar a los chicos, cuidar a los mayores, que cualquiera de los otros sectores de la economía. Muy impactante. O sea que, digamos, lo que hay que decir es que el gobierno, viste, que hace muchos esfuerzos para evitar que paren los camioneros, que pare el transporte. Debería hacer más esfuerzos para evitar que paren las mujeres, y no en las oficinas, en sus casas. Bueno, hay paro el próximo, ¿no? Reivindicativo. Hay paro el 8M. Estos datos... ¿Qué pasa? Por supuesto, el paro tiene mucho de real, pero también tiene mucho de simbólico. La pregunta, y no es pura abstracción, ¿qué nos podemos hacer? ¿Qué pasaría si realmente
pararan las mujeres? Colapsaría la economía. Básicamente colapsaría la economía y eso lo podés saber vos pensando si un día te levantás, qué pasa si no está el desayuno servido, qué pasa si los platos se acumulan en la pileta. Vamos a hablar al final sobre si es mi caso o no es mi caso y te voy a contar por qué. Pero estos datos y esta contradicción con el saber tradicional es lo que dieron surgimiento a la economía feminista. Y para explicar la economía feminista... Sería el saber alternativo. Exacto, es una rama de la economía que estudia estas desigualdades. A mí me parece que lo más adecuado, en vez de que lo expliquemos vos y yo, que somos hombres, es que escuchemos el análisis de 3 de las más reconocidas especialistas en Argentina sobre economía feminista. Dale. Empieza el matriarcado. La economía feminista ha hecho importantes contribuciones para poder explicar el origen económico de la desigualdad de género. En este punto es importante pensar varias cuestiones. Primero, poder explicar cómo están conectados el mundo de la producción y el mundo de la reproducción, y ahí entender cómo el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres todos los días en sus hogares es central para sostener este sistema. También podemos pensar que hay una serie de contribuciones que son fundamentales para entender la discriminación en el mercado laboral. La discriminación laboral que sufren mujeres, travestis, lesbianas, y poder entender por qué hay brechas salariales por género. Pensemos que en este momento en Argentina la brecha salarial es del 27% en empleos formales, y en el sector informal la brecha trepa un 35%. Entonces, poder entender las formas en que se discriminan a las mujeres, poder entender los techos de cristal, poder entender las formas de segregación, nos permiten explicar esto. Si tenemos que pensar en políticas para achicar la brecha de la desigualdad, bueno, hay un montón, hay muchas experiencias entre diversos países, pero a mí se me ocurren que podemos encontrar, por ejemplo, las licencias postnatales compartidas, que revolucionarían el mercado laboral. También podemos encontrar, dada la situación en nuestro país, que el 10% de los hogares son conformados por madres solteras, podríamos hablar de asignaciones económicas y o prestaciones sociales y de salud específicas y más amplias para esas madres solteras. Una de las cosas muy importantes que pueden empezar a hacer los varones para ayudar a reducir las inequidades de género es empezar a compartir con las mujeres, empezar a buscar la equidad respecto de las tareas que tienen que ver con todo ese trabajo reproductivo, de cuidado de menores, cuidado de adultos mayores, cocinar, planchar y todas aquellas actividades que son tan importantes, no solo para que la economía salga adelante, no solo para que el sistema económico funcione, sino para que funcione la vida. Tres mujeres contándonos cómo podría modificarse la realidad que recién describiste. La economía feminista es básicamente sobre eso, sobre la desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres, y por esa razón queremos decir dos cosas. Primero, no es una cuestión de mujeres contra hombres. Digamos, le hace el mismo daño al feminismo una mujer machista como ayuda un hombre feminista. No es una cuestión de que son mujeres contra hombres, sino que es una cuestión en contra de la discriminación de género. Lo segundo, ahí nos decían las colegas, que los hombres podemos aportar a reducir esa brecha. Entonces, por eso, y en vista del 8M, nosotros queremos dar una nota de color para la casa, para que el que nos está viendo, ahora cuando termine el programa, no antes, se levante y lave los platos. Y ahí se va a dar cuenta, si me acompañas en esto, en que el machismo está en las grandes cosas, pero también en las pequeñas. Fíjate esto. ¿Sabes qué es esto? Un guante para lavar. Para lavar los platos. Sí. ¿Sabes qué pasa con este guante, que es el talle más grande que se consigue en el supermercado? Es de mi casa. Para lavar los platos. No entra. No me entra en la mano. Porque está diseñado para una mano chiquita. Porque las mujeres lavan los platos. Los hombres no los lavan. Les digo yo que los lavo, que los laven sin guantes, que no pasa nada. Pero de todas maneras se está avanzando. Poquito se está avanzando. Te voy a dar un dato. Yo me recibí en 82, ¿vos te recibiste? En el 2007, 2008. Estudiamos la misma carrera en la misma facultad. Cuando yo estudié, a nadie se le hubiera ocurrido que hubiera una cátedra de economía feminista. Totalmente. Cosa que yo me acabo de enterar hace muy poquito que hay... Todavía no sé... es una optativa. Tenemos que hacer fuerza para que para que esté en la currícula obligatoria. Claro. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Breves auspicios, vamos a seguir con este segmento, desafíos económicos al saber tradicional, a la teoría convencional. Breves auspicios y el debate por la despenalización del aborto entre dos oficialistas.